Muy buenas a todos, bienvenidos a la continuación, parte 2 de este Lucas capítulo 20. La primera la encontrarán acá arribita en mi canal de YouTube y también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, entre muchas otras. Lo que viene a continuación es un extracto de la porción, una pequeña porción de lo que fue el en vivo en Facebook. Disfrútenla, que Dios les bendiga. Lucas 20:19, procuraba a los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? Porque les molestó, hermano, lo que les dijo anteriormente. Ellos sabían perfectamente que lo que les dijo anteriormente era para ellos, miren. Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Secos, hermanos, secos espiritualmente. Diezmaban, dice la palabra Mateo 23:23, pero habían dejado el amor, la justicia, la mansedumbre. Se congregaban en redes sociales todos los días, pero no iban a evangelizar. Mi hermano, los quiero en marzo, escúcheme, los quiero en marzo apoyando la obra. 20, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Qué gobernador? Gobernador romano. Y le preguntaron diciendo, maestro, salamero, hipócrita, hermano, maestro, señor, todo sabe usted. Mentirosos. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hermano, nosotros hacemos acepción de persona. ¿Usted selecciona a quién enseñar y a quién no? Digo, ¿acaso en los devocionales no hemos recibido gente con sus testimonios? Personas que fueron tal vez asesinos, drogadictos, alcohólicos, homosexuales, que fueron en su momento y que nos han entregado una palabra, un evangelio. Hermano, porque nosotros no sabemos quiénes van a ser alcanzados, no sabemos quiénes por medio de un mensaje evangelístico van a ser alcanzados, no lo sabemos. Nuestra labor es ir y predicar, ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19 es la obra que usted y yo tenemos que hacer. Y por eso que estamos día tras día orando al Señor, buscando su propósito. Sino que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? ¿Por qué le están preguntando esto? Porque lo que buscan es que nuestro Señor Jesucristo diga a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? El Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Y el cómo también reduce o resume la ley en estos dos conceptos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, primer y más grande mandamiento. Y el segundo similar dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá la pregunta es, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está el César? ¿Dónde está el gobernador de aquella región? Romano. Si el Señor decía, tenemos que dar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, casi como rechazando, iban a tomar esas palabras, se le iban a entregar y le iban a acusar por aquellas palabras. Pero el Señor entrega una respuesta, hermano, pero formidable. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Hermano, hay una labor cívica, hay una responsabilidad civil que usted y yo tenemos como miembros de una nación, tanto en la que usted nació y creció y vive ahí, o usted está de migrante, porque hoy por hoy podemos encontrar muchos migrantes en muchos lugares, en muchas tierras, en muchos países, buscando una mejor situación, diferentes situaciones en sus países han tenido que arrancar, X motivo. Sin embargo, no olvidemos que nosotros, dice la palabra, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos de paso.
que hay una ciudadanía que esperamos, hermano, una ciudadanía que está en el cielo. Una ciudadanía a la cual pertenece al reino de Dios, al reino de los cielos. Y que no es la que hoy día estamos viviendo. Y cuando vemos esta pregunta que le hacen un poco capciosa, tratando de buscar algo por el cual apresar a nuestro Señor Jesucristo, Él responde de una manera increíble. Y fíjense que no tan lejano está Pablo en capítulo 13. ¿Sí, cierto? Creo que sí. Capítulo 13 a la iglesia en Roma, donde habla sobre la responsabilidad que tenemos que tener nosotros sobre las autoridades, de cómo tenemos que someternos a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuestro Señor Jesucristo aún nos está mostrando un ejemplo de aquello, de que tenemos que respetar y someternos a nuestras autoridades. Lo que es del César, al César. Lo que es de Dios, a Dios. Nuestro Dios por sobre todas las cosas. Hermano Cristi, ¿hasta qué punto nos sometemos? Podemos ver el ejemplo entonces de Daniel. ¿Por qué? Porque van a haber autoridades, y ciertamente las hay, que se enseñorean, hermano. Hacen abuso de la ciudadanía, del pueblo. Roban, son soberbios, ponen opresión sobre la ciudadanía. Eso es absolutamente clásico. Eso ha existido en la historia de la humanidad, hermano, desde que existe el hombre. Cómo han querido gobernarnos, cómo nos han querido someter, y cómo mucha gente, hermano, sucumbe ante una educación que lo único que hace es crear esclavos de este sistema. Por eso la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todo, hermano. Principalmente del pecado y la esclavitud, del yugo del pecado. Pero también de todo este sistema, hermano, que te dice cómo tienes que vivir tu vida para ser feliz. Y cuando tú encuentras el Evangelio, te das cuenta que la felicidad, el gozo, la alegría es otra cosa completamente diferente. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que la gente no puede entender, hermano. Que aún nosotros viviendo aflicciones, aún estando atribulados, aún teniendo conflictos, hermano, hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mire, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo mi Dios glorioso eterno, Él nos recogerá, Él nos sustenta, Él nos resguarda. Que aunque quedo sin trabajo, la palabra dice que Él pondrá sustento en mi casa. Porque si las aves que no siembran, no cosechan, no guardan en granero, hermano, Dios las alimenta, ¿cuánto más hará por nosotros, sus hijos? Que si nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios tendrá misericordia de nuestra vida? Hermano, mi consejo es: busque de Dios, ame al Señor por sobre todas las cosas. El reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33, y el resto vendrá por añadidura. ¿El resto es qué? Lo necesario para vivir. No espere crecer en abundancia, no espere crecer. No, ahora usted tiene abundancia, usted sea de bendición al resto. Porque hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y Dios nos va a pedir cuenta de aquello. Pero al César hay que dar lo que es del César, hermano. Y la responsabilidad que tenemos civilmente hay que cumplirla. Y esa responsabilidad también hay que cumplirla con sabiduría. Ya sea que en su país se escojan gobernantes, diputados, senadores, aquellos que legislan con respecto al poder legislativo, al poder judicial, etcétera, presidentes. Pregunto, ¿por quiénes vamos a sufragar? ¿A quiénes vamos a escoger? Tenemos que escoger personas, hermano, que recta y justa no van a ser. Se lo aseguro, la gran mayoría de ellos, hermano, la política es muy corrompida. Cuando hablo de la política me refiero al poder legislativo, judicial, a aquellos gobernadores. Pero tenemos que escoger a aquellos representantes que por lo menos sean lo más apegados posible a los principios bíblicos. Hermano, no es posible que usted esté sufragando, escogiendo, votando por algún gobernante que esté en favor del aborto, que esté en favor del homosexualismo, que esté en favor de todas estas leyes que atentan contra la moralidad y los mandatos de Dios. Hermano, no es posible que usted esté votando por aquellos. No es correcto. No es correcto. Yo no sé quién a usted le ha dicho, porque hay quienes piensan esto. Y nosotros como cristianos no tenemos que meternos en política. Hermano, y dígame, ¿dónde estuvo Daniel? ¿Dónde estuvo José? Explíquemelo. Porque no lo entiendo. Si a usted le ha lavado el cerebro diciendo que la religión, la política, la ciencia, entre muchas áreas más, no tiene nada que ver una cosa con la otra, que son completamente diferentes, usted está completamente equivocado. La política, para que usted sepa, usted hace política en casa.
Política tiene que ver con el arte de gobernar. Y usted gobierna en casa. Es más, usted tiene que ser mayordomo de su vida. Lo primero que usted tiene que saber gobernar es su vida, sus emociones, su salud, su dinero, su tiempo, su casa, su esposa, sus hijos. En el trabajo hay política. En un país hay política. ¿Y acaso los valores que Dios nos da a través de su palabra, sus principios, no tienen que estar en nuestra casa, en el trabajo, en mi vida, en una nación? Absolutamente. La Constitución, de hecho, se basa en torno a los 10 mandamientos, porque es Dios quien constituye lo que es bueno y lo que es malo. Solo que hoy, en este tiempo, le están llamando bueno a lo malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros escogiendo, digo no nosotros, hermano, me imagino que otros, ¿cierto? Ustedes y yo no. Escogiendo a aquellos gobernantes que están en favor del homosexualismo, en favor del aborto, en favor de toda esta ley, hermano, que atentan contra la palabra y la moralidad de Dios. La Biblia es un libro espiritual absolutamente, profético absolutamente, histórico absolutamente, y moral, entre muchas otras cosas más. La moralidad a nosotros nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos responsabilidad civil, cívica. Hermano Cris, y la ciencia. Hermano, la ciencia sabe lo que hace, se aleja de Dios y después vuelve. Porque la poca ciencia rechaza todo lo que es de Dios, rechaza la Biblia, pero la mucha ciencia finalmente termina avalando lo que en la Biblia está escrito. Vaya y vea usted en qué año, hermano, se descubrió la circunferencia de la Tierra. Y luego vaya a la Biblia y lea Job. Job. Se dice el primer libro escrito de este compendio de libros llamado Biblia, la palabra de nuestro Dios, inspirada absolutamente por nuestro Dios, completa y absolutamente, una verdad inerrante, perfecta y absoluta. Que usted la quiera creer o no es problema suyo. El que usted no lo crea no significa que esto no deje de ser inerrante y absoluto y una verdad perfecta, maravillosa. Usted puede no creer en la ley de gravedad. Yo no creo en la ley de gravedad. No hay problema, tírese de ese edificio 40, 50 pisos para abajo y cuando caiga, usted me dice si usted cree o no cree. Vamos a ver si en el trayecto usted sigue luchando contra su pensamiento de que la ley de gravedad no existe. Porque usted crea que no exista, eso no significa que va a dejar de existir. Lo mismo nuestro Dios, lo mismo sus leyes. Y hay leyes espirituales, hay mandatos, ordenanzas, decretos espirituales que siguen estando ahí y la gente no las cree y rechazan el evangelio y ahí nuestra responsabilidad. Por lo tanto, al César lo que es del César. Hermano, encuentro inaudito, escúchenme. Puede no estar de acuerdo conmigo, de verdad que no me interesa, pero usted tiene una responsabilidad. No me interesa si está de acuerdo o no conmigo, mi responsabilidad es presentar la palabra de Dios. Es inaudito, hermano, es irracional que un hijo de Dios, un siervo de Dios, presidente tal por cual, ladrón. Hermano, la palabra dice que estamos llamados a eso, a insultar a nuestro gobernante. ¿Acaso no dice Romanos 13 que tenemos que someternos a las autoridades? Que hermano Cris es un tirano, es un ladrón. ¿A usted le consta eso? ¿Tiene prueba de que la ha visto robando? No, pero es que todo, y porque todos dicen que es un ladrón, usted entra en el mismo pecado. Usted está juzgando, hermano. Digo, ¿acaso no es mejor que usted y yo, sabiendo que esa autoridad, ese presidente que está gobernando mi nación, que sabemos, hermano, es evidente que no está haciendo las cosas bien, ¿no es mejor que usted y yo estemos orando, intercediendo por la misericordia de Dios? Que Dios se interceda en el corazón de aquel hombre gobernante que se está enseñoreando a la nación para que haga las cosas bien a nuestra patria, que está le gritando, corrupto, mentiroso. ¿Acaso no es esa nuestra responsabilidad? Hermanos, si hasta con los enemigos lo dice. Si tenemos enemigos, aquellos que nos persiguen, que nos maldicen, ¿qué dice la palabra? ¿Ir y pelear con ellos, cortar la cabeza como David a Goliat? No, hermanos, por ningún motivo. La palabra dice que tenemos que orar por ellos, bendecirle a aquellos que nos maldicen. Y si tu enemigo tiene hambre, darle un plato de comida, dice la palabra. Y ahí estamos nosotros, hermanos, altercando contra los gobernantes, cuando nuestra responsabilidad es quebrar, hermanos, nuestra alma, quebrantarnos, ponernos de rodillas y orar por aquella situación. Por sobre todas las cosas, hermano Cris, ¿hasta qué punto nos sometemos? Hasta cuando los gobernantes empiezan a pasar por alto y a sobrellevar o
o pasar por sobre los mandatos, la ordenanza de nuestro Dios. Y por eso podemos ver la historia de Daniel. Daniel se sometió a Nabucodonosor, un rey completamente pagano. Completamente pagano. Cuando la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, Daniel fue con ellos. Y ahí Daniel y sus 3 amigos se sometieron a las autoridades. Fueron escogidos porque sobresalieron entre todos, pero con un propósito. Y cuando pusieron dictámenes, leyes que pasaban a llevar las ordenanzas, los mandatos de Dios, Daniel no pasó a llevar los mandatos de Dios. Porque nuestras ordenanzas, por sobre toda ley civil, es la de Dios. Y ahí es cuando uno tiene que entender. Nuestro Dios está por sobre todas las cosas. Hermano Crisis, si nuestra vida está en peligro, ¿usted le va a negar? Hermano, esto de ser cristiano no es un juego. No es un juego. Yo no sé qué evangelio le vendieron. Porque algunos venden el evangelio, no predican el evangelio. Le venden un evangelio de prosperidad, le venden un evangelio motivacional, le venden un evangelio de economía, le venden un evangelio de sanidad. Reciba a Cristo, va a ser sano. Y si Dios no quiere que sea sano, porque usted está promoviendo algo que dígale que sí puede ser sano. Si está en la voluntad de Dios, dígale que Dios le puede prosperar económicamente. Si está en la voluntad de Dios, dígale que Dios le va a cambiar su corazón y va a transformar. Y si está en la voluntad de Dios, porque tal vez Dios le pueda dejar un aguijón en la carne que durante muchos años, hasta cuando no madure y crezca y pueda dar un fruto abundante, eso va a seguir en su vida. Y va a tener que someterse a su jefe, y va a tener que someterse a un marido, y va a tener que someterse a un presidente, a un gobernante, qué sé yo. Pero una cosa le puedo prometer, que si usted cree en Jesucristo, tendrá vida eterna, hermano. Si realmente usted quebranta su corazón y se arrepiente de vivir la vida que ha llevado hasta ahora. Mire, yo no le puedo, escúchame bien, ciertamente es promesa de Dios, hermano, en que Él transforma nuestra vida y podemos confiar en que Dios hace obras milagrosas. En nuestras casas, en nuestra familia, en su matrimonio puede ser restaurado absolutamente. Pero usted puede tener una vida completamente en gozo, en alegría. Un siervo, una sierva, hermano, de parte de Dios, en justicia, en ayuno, en oración, quebrantado, siendo usado por el Señor y tener un matrimonio desastroso. Porque su pareja puede ser un cabezón duro, porfiado, o su esposa también, y que no quiere creer simplemente. Pero usted tener gozo, sí, va a tener angustia, tristeza, por no tener un matrimonio como usted quisiera tenerlo, pero usted va a tener gozo en su vida, aun cuando su esposa puede ser un amargado o una amargada. Porque la salvación del gozo lo va a tener usted ahora. Ciertamente, hermano, y de una u otra manera, y tarde que temprano, y son las promesas que Pablo las describe, por ejemplo, con respecto al matrimonio. Dice que si usted se convierte al cristianismo y su pareja quiere seguir estando con usted, no se divorcie. Al contrario, usted le está santificando, dice la palabra. Y sus hijos. Conozco de matrimonios restaurados a causa del adulterio, a causa de la violencia, a causa de muchas formas, hermano. La única manera en que su matrimonio, en que su casa prospere, en que su casa se convierta en un hogar y tenga el calor de hoguera de este hogar, la única forma es que su casa se convierta en una casa de oración, en que su vida sea una vida cristocéntrica, que no se trate de usted, esto se trata de Él. Hermano Cris, quiero crecer, quiero aprender, quiero esto, quiero yo. ¿Sabe qué quiero? Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. En su vida, en sus casas, en su matrimonio. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tendremos para estar acá en redes sociales compartiendo, predicando libremente en las calles. La palabra Mateo 24 dice que va a haber persecución. Y sin lugar a duda lo creo, hermano, sin lugar a duda. 99,9% creo que estamos viviendo los últimos tiempos proféticos. Y se entregarán uno a otro, dice la palabra. Ya lo estoy viendo en redes sociales, hermano, discutiendo siervos de Dios, hermano, con conocimiento de la palabra, en vez de estar creciendo, enseñando, haciendo predicación, hermano, haciendo alarde de su conocimiento por ego, por la motivación completamente incorrecta. Pablo lo dijo a los filipenses. Algunos predican por amor de Cristo, otros por contienda, por ego. ¿Por qué estamos sirviendo al Señor? Porque créanme que si le predicara un evangelio incorrecto, hermano, usted va a estar completamente frustrado todos los días de su vida, esperando que se cumpla aquello que le prometieron y jamás se va a cumplir. Jamás se va a cumplir. Jamás, hermano. El evangelio no se vende. El evangelio no se prostituye. El evangelio es Jesucristo.
pero es quebranto de una vida pasada y ser una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Hoy es tiempo de dar fruto, de labrar, hermano, esta viña y de dar el fruto que corresponde. La resurrección, 27. Anoten su duda y pregunta, hermanos. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, o sea, un esposo, una esposa, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O sea, con ella no tienen hijos, él fallece. El hermano viene a honrar la memoria de su hermano, ¿sí? Se casa con ella. Muere. Otro más, muere. Y así sucesivamente hasta llegar a 7 hermanos. Dice, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejarle descendencia. Ya cuando yo me encontraba con este tipo de preguntas, absurda, hermano, completamente absurdo. Ya cuando usted empieza a darse cuenta de que están cayendo en lo absurdo, uno sabe que ya es capciosa la pregunta. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Claro, el primero muere sin hijo, el segundo muere sin hijo, y finalmente tiene 7 esposos. Y mueren todos. En la resurrección, ¿sí? ¿Ella de quién va a ser mujer? ¿De quién de esos 7? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, entonces, respondiendo a Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan. O sea, usted y yo, hermano, ¿sí? Nos casamos. O sea, es un mandato, es una responsabilidad. No todos están llamados a casarse. Si usted puede quedarse soltero, dice Pablo, quédese. Pero si tiene debilidades, hermano, mejor que se case a estarse quemando, dice la palabra. Y los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, en los cuerpos glorificados que estaremos, hermano, la gloria de nuestro Señor, no estaremos casándonos. ¿Sí? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto es hasta el 40. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esos son los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob. Jacob o Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos. Rubén el mayor, Benjamín el menor. De ahí vienen las 12 tribus de Israel, que posteriormente en el reinado se dividen en 2, los reinos del norte y los reinos o las tribus del sur, ¿sí? 10 y 2. Ya llegaremos a ello, porque estamos estudiando 2 Samuel en las devocionales en las mañanas. Entonces dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Hermano, estas preguntas capciosas que hacen de pronto estos religiosos, no quiero abordar más en esto. Espero y creo probablemente que ustedes tengan dudas respecto a esto y estoy atento a leerle. ¿De quién es hijo el Cristo? Del 41 al 44. Dice, entonces él les dijo, claro, llegan ellos y le preguntan sobre la resurrección para tratar de pillarle con respecto a la resurrección. Si una mujer tiene 7 hombres, finalmente la resurrección, ¿de quién es mujer aquella? Porque la ley dice que cada hermano tiene que honrar a su... Si querían pillarle. Y el Señor le responde
con una revelación, hermano, que nos ayuda a nosotros a entender de alguna manera, de cierta forma, lo que va a ocurrir en la resurrección. De cierta manera. Hay mucho que desconocemos, muchas cosas que desconocemos, entre, por ejemplo, qué pasó con aquellos años de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿crees que pasó en la juventud? No lo sé, la palabra no lo dice. Dice que Él creció en estatura y en sabiduría, en conocimiento, y nada más. Y con eso usted quédese, hermano. Con eso usted quédese. Pero acá el Señor le hace otro cuestionamiento, le dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Claro, porque se decía que el Cristo venía del linaje de David. El Cristo es el ungido. Eso significa Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, esto está en Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando aquí habla de el Señor a mi Señor, está hablando de lo siguiente. Dijo el Señor, aquí se refiere a Dios. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, está hablando de dos deidades, de la cual no tiene sentido decir que el Mesías, el Cristo, venía de manera carnal, en ese término, ¿sí? Como hijo de David. Dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, o sea que alguien superior a David. ¿Cómo va a ser hijo de David si David le está diciendo que es alguien superior? Ese Señor tiene una connotación de deidad, hermano. Señor solo se le dice a nuestro Abba, Yahweh, Jehová, a nuestro Dios. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas. No supieron qué responder. Esto profundiza un poco más, Mateo 22, 41 al 46. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y mira el 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Con esto lo sepultó, hermano. Con esto lo sepultó. No tenían nada más que decir. No supieron qué responder. Y producto de eso, el Señor les dice esto. Guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Hoy, pastorcito, hoy, Dios le bendiga. Cariño. Y las primeras sillas en la sinagoga. Por acá, pastorcito, por acá. Y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿De qué está hablando acá, hermano? De la religiosidad de alguno, de la hipocresía de alguno. No está hablando de otra cosa más que de eso. Personas completamente hipócritas y vacías, que lo que hacen es abusar de las viudas, en este caso está hablando nuestro Señor. Personas que creen tener conocimiento y son descubiertos cuando el Señor le hace este tipo de preguntas y no tienen revelación, hermano, con mucha letra. Y usted se va a encontrar con gente con mucha letra, pero con poca revelación de la palabra de Dios. Le van a hablar de un Dios bíblico, de un Dios hermano, pero pocas y prácticamente nada de experiencia, de conocer a este Dios maravilloso, el cual se nos revela a través de la intimidad de la oración. Hermanos amados, espero que haya sido de mucha bendición esta palabra. Le hago la cordial invitación para que participe con nosotros en los en vivos a diario, prácticamente todos los días, de lunes a viernes, devocionales a las 8 a.m. y escuche bien, de domingo a viernes. Va a decir, toda la semana, menos el sábado, tenemos estudios bíblicos a las 21 horas, 9 p.m. en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos, están cordialmente invitados. Que tengan un precioso día. Hasta luego, bendiciones. Chao, chao.